Corillo, y bienvenido a un nuevo episodio de los Semi Gamers. ¿Tú tranquilo? Estamos bien, papi. Activo. Relax. Ya tú sabes, ya tú Estamos sabes, ya tú contentos aquí. sabes. Estamos aquí con uno de los regalos que estaba hablando la edición pasada que me hice yo mismo. ¿Te acuerdas que te estaba diciendo que yo mismo me regalé? Pues aquí tenemos uno de ellos. Llegó hace como 3, 4 días y no le he abierto pues porque queríamos hacerle el unboxing aquí directamente con ustedes. Hacerlo Pues, no sabíamos. especial. Y yo sufriendo con las noches largas y vacías sin poder jugar. Déjalo con mi ahí, vida. hazme caso. Quiero darle un shout out también a Efren, el de Tati. Rrr. Pedro. El duro, papi. La El bestia. streamer que El está duro. haciendo unos streamers. Oye, ese hombre empezó los otros días a hacer La sus semana videitos pasada. los otros días y Sí. nos pasó el rolo, pero bien duro en YouTube. Es nuestro papá. Yo lo llamo para pedirle consejo. Bueno, que nombre, y él me dice. Bendición, Te papi. Pedro, te queremos demasiado. De verdad que eres una persona súper chévere. Mira, si el tipo está duro, que me dijo, mira, él lo que le gustan mucho los troces. So, él juega Truck Simulator, él juega SnowRunner. SnowRunner y todo eso. Entonces estábamos hablando precisamente de SnowRunner y él me dice, ¿pero te gusta? Y yo, sí, no, yo lo quiero jugar y qué sé yo. Y me mandó un email que decía Feliz Navidad y el código para que lo bajara. Papi, eres Así que, el duro. Mira, y si patrocinado. me quieres enviar email a mí también, tú sabes, tú sabes. Oye, hablando de email, mi nombre es José Luis Rodríguez, mejor conocido como Hochi. Y así es Rodríguez como Free. Y mi nombre es Luis Daniel, pero en todas las redes me consiguen como Dímelo, Luis. Mami, a Luis. Y el Meglio del Meglio. Y juntos somos los Semi Gamers. Sepa. Mira, a ustedes les gusta los unboxing de nosotros y nosotros, mira, semanal. Vamos a ver qué nos compramos Papi, con para la semana que cuchillito y viene. todo. No, papi, este cuchillo tiene un filo, mira, chécate eso. Bócate. Pues, ok, vamos a hablar un poco de esta guía. Racing Wheel Overdrive for Xbox Series X. No, lo voy a comprar de De Polystation en vez de PlayStation. de Game Boy lo voy a comprar. Traí los pedales, traí el guía, es un guía completamente nuevo. Esto salió este año. Duro. Digo, el año pasado. ¿verdad? Ujú. Se me olvida. Ya, tres. Que fue hace tanto. Espérate, Se ve, código, sí, veo se ve. código. Y a rayo, y a Y rayo. adiache, ande, ¿qué diablo es eso? Qué mucha cosa. Ay, Qué mucha Cuidado que no salga un raccoon. ¿De cuántas pulgadas? ¿De cuántos centímetros? Ya. Vamos. De 7. Espérate, vamos a ayudarte ahí, dame hasta la Están manilla. los pedales. Ok, aquí están los pedales. Vamos a sacar esto. a ir sacándolo todo. O, Yo creo que vamos pieza por pieza. ¿Pieza por pieza? Sí. Ok. ¿Qué? Por la caja. Ah, míralo acá. Mira qué lindo. Ahí están los pedalcillos. Es como un... No sé qué es esto. Vamos a ir sacando. Pues. Yo creo que ahí va como que el guía va. Esto es una pieza plástica. Como esos gestos de la mano. Esto... No sé qué es. Descubriremos. Vamos por el camino. Vamos Dame descubriendo. sacar esto del medio para que pueda. Aquí vamos a sacar. Todo es un papel con Ya, instrucciones. Aquí parece que ya no hay más nada. Vamos a ir sacando esto. Y ajá, yo, espérate. Y ya se chavó el set. Le Volvemos. metiste el televisor, papi. Ay, Dios mío, Y ya señor. se chavó. Ay, Dios mío. ¿Está todo bien? Sí. Ok, vamos por parte. Ok, primero que todo, vamos para los pedales, que estamos aquí con la camarilla. La camarita Goshosha. Shosha. Un saludito ahí el pana. A Mr. Tokens. Token. Oye, De Mr. tetilla Token a está- tetilla. Exactamente, Mr. Token está haciendo unos live retro como a mí me gustan. Sí. Yo Tetilloso. soy nostálgico. Yo estaba comentando en el streaming de la semana pasada que es que nos gusta la nostalgia. No es que somos viejos, es que nos gusta la nostalgia. Claro. Vamos a poner pasándote esto para allá. Claro que sí. Ok, mira, aquí están los pedales que tienen un cable de teléfono. De Teléfono. Ethernet. El ¿qué famoso- se llama? no, esto no, no es Ethernet teléfono, no, teléfono. El telefonito del de las abuelas. de dial-up. Y a día 3 es duro, ¿viste? Papi, como los Papi, carros. pues, Dale ahí. Y Ay, María. Ay, María. Vida. Mira, ahí está. Vamos, este es como... ¿Verdad? Ahí tienen que estar ahí va Ahí va esos esto al frente, ganchitos. al frente, ahí está. Papi, plataforma, mira papi. eso. No.
Papi, No. esto es de calidad, ahorita se siente... De calidad. Vamos a ponerlo aquí para que la Para que la gente gente lo vea, la gente lo vea. Abre esto primero. Vamos a ver qué es esta vaina. Que me Esta perdí. vaina, miren esto aquí. Esta vaina gochocha. Por ahí está. Yeah. Eso Y mismo. ese chavo. Ahí está. No, papi, esto es pro. Hasta ahí llego. Esto es un regalo de mí también. De mí para mí. Sí. Este es como un ganchito para debajo de la mesa, entiendo yo, para el guía. Oh, para pillarlo en la mesa. Uf, Ah, para encajar esto. no me saco esto de aquí. Mira, tiene aquí como tiene un palancón ahí. Un palan... Un pan. Un cable... No, Un cable, loco. Qué cable raro. no sé lo que es, de verdad. Esto es parte de menos un tornillito para. Eso es para. Dios mío, para trancarla abajo. Oh, Ahora y ahora viene la verdadera a gozadera. piece of resistance. La verdadera gozadera. Y aparte, ahora es que... Ahora No, fue. no dejes Ahora caer, no fue. dejes caer. Butuf. De hecho, miren qué belleza, miren esto qué chulo. Se ve ahí. Eso me encanta. Se ve brutal, se siente, loco, brutal la goma. Tiene los botones, podemos ver aquí, tiene los botones del Xbox. Tiene el botón, el home button, lo demás. Tiene para los Tiene cambios las ahí. palanquitas, mira, yo no Cambiar guío, cambios. yo no guío carro estándar, tiro cambios en el guía, ajá. Blanquito perla. Papi, mira esto. Ya, como... Trum. Me acuerdo a los Mira ahí. arcades. Cuando uno jugaba Checkpoint. Crossing Ahí USA. arriba para cambiar el mode. Así que este es nuestro gran unboxing del Ori. ¿Cómo se llama? Se llama... Ori Racing Wheel Overdrive. Overdrive. Sí. Overdrive. Así que una cosa bien interesante de este es que a diferencia de otros guías, este no tiene feedback. Ok. Feedback es cuando usted busca un guía que tiene feedback, es que él tiene un motor en esta parte que si el carro va para la derecha, el motor te va a mover el guía. Si tú cogiste un hoyo, el guía va a responder. Este no, este simplemente tiene un sprint que tú lo Regresa. sueltas y él regresa al centro. ¿Qué? ¿Cómo es el...? ¿El Ahí. qué? ¿Qué Jeffrey, se llama cuidado. se llama, se olvidó el nombre de los carros. ¿El power steering? El power steering, gracias. Ah. Ah. Yo tenía miedo, nervioso, sí, tenía un poco de miedo Sí, ahí. no, papi, nervioso. tranquilo, ponte Este guía estaba, cuando yo lo compré, al momento que yo lo pedí, estaba para $99. Un guía completamente nuevo. Y pues a diferencia de los Logitech que tienen feedback y todo, que están sobre los $300, pues lo vi como una buena opción. Obviamente, pues lo que queremos es crear contenido y hacer algunos live, algunas cositas, y además de disfrutarlo. So, no nos vamos a quedar aquí, vamos a probarlo. ¿Qué usted dice? ¿Lo Uf, probamos? vamos allá, vamos allá, Vamos a vamos allá. probarlo. Ok, estamos de vuelta. Vamos de vuelta. ¿Qué pasó pasó? aquí? Oh. Bueno, aquí tenemos al bebecito. El bebecito. Después de 2 horas montando, ¿no? Fue instantáneo. Esta gente está viendo aquí. El equipo de producción aquí es otra Entonces, cosa. tenemos aquí Forza. En el Game Pass vamos a proceder a probarlo. ¿Les parece? Vamos allá, vamos ¿Les allá. parece? Ok, vamos suavecito por ahí, suavecito. Wow, suave. Mira. Y Wow, ya. Ahí, oye, ahí, espérate, ah, ahí, Espérate, ahí. yeah. Estamos aprendiendo cómo se controla. No sé, en verdad, no sé. Te una porquería. Sí, ese carro tuyo bendito. Ese Ya guía sé es que de... Ah, que no, yo tengo que tirar el cambio, Ese guía es de Toyota. Ya. Y a diache. De Fiat. Espérate, con calma. Es que estoy guiando un Lamborghini Aventador, exacto, con guía de Con guía de Mini Yari. Cooper. Ey, pero Mini Cooper es bueno para europeo. Tocó una fibra. Tocó una- Ey, cuidado con Tocó los una fibra mini, cuidado Bueno. con los mini. Si nos vamos como técnico, como el hombre aquí, pues eso es un NSX, no es un Aventador solo. Ah, verdad, yo no entiendo. Bueno, Ya te está bien difícil. ¿Sí? lo vi como es con guiar un carro. Papi, te regalaron la licencia. papá. Vamos con calma. No subas de 50. Vamos güey. a pisar esto aquí, porque esta gente- Pero sin volcarte, Jochi. ¡Ay, Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Y! ay, Oye, volaste. voló el cajón. Y yo volé de él. Sí. Y voló de mí. Y se fue. Está bien difícil. esto. Eso sería genial para Grand Theft Auto, porque si le pasa por encima a la gente, pues normal. Pero esto no, esto es para guiar bien.
Por cambiarle la cámara a lo mejor te ayuda a que ver el carro de afuera. Ahí. Ah, no, estás guiando igual. Igual de más. ¿Qué es lo que le cogemos? Estás en Europa porque estás guiando en el lado izquierdo. Sí, aquí Es Inglaterra, Inglaterra. Inglaterra, está bien, está bien. Claro, pero estoy como que... Papi, ese trabajito de hojalatería te va a hacer caro, Está ¿viste? bien difícil, ¿viste? Está complicado. Vamos a ver si es que, ¿verdad? Por eso vamos a ver si es que yo tengo acá algunos settings aquí, tengo que ajustar que Vamos a un ver. día o algo así, pues estoy como que errático. Difficulty settings, vamos a ver. Easy. Will, mira aquí. Ahí da para guardar para el lado. Ahí está. Aquí. Layout ok. Hay algo aquí de Will. El Tienes sensibility. que buscarte o lo... El sensibility puede ser. Pero eso ya lo pasé. No, es que esos son para los controles. Tienes que darte como si para los... apagar el driving assistant o el... Sí, dale para atrás, Dale para atrás. ¿Para atrás o...? Dale back. Sí, dale back. Porque ese es el layout del control, no estás haciendo Ajá. nada ahí. Eso es asignarle botones a Acá. diferentes movimientos. Búscate... Movimiento naranja, dale ese La stick. difficulty settings, a ver. Guíame que estoy ciego. Arriba. Ahí. Ok, Me salí, lo que hice fue salir. vamos. Ahí. Ahora. Driving Assist El Difficulty. avatar, ajá. Driving Assist Difficulty Custom. Dale para el lado. Insane Pro. Insane. Braking Assist No, vamos a ponerlo. Custom. Insane. Braking ABS steering, off. Simulation. Normal. Vamos a poner normal, a ver. Normal. Ok. Stability Control Off. El braking está assisted, so el carro va a frenar solo. ¿Dónde está eso? Acá. Para arriba. Ahí. ABS. ABS on. ABS on, para que tampoco se te vuelque. Steering normal. El steering. El che- shifting, ve al igual con steering. clutch. Ajá. A ver qué tiene. Simulation. Normal y Assisted. asistido. Si lo has asistido, te cambia el brake arriba. Vamos a ponerlo ahí, a ver, Dale, a ver vamos a qué ver. pasa. A ver si ahora. A ver si mejora. A Mira, ver si estaba mejora. Tiene uno así. Está bien. Todo está bien, gente. Todo está bastante bien, yo creo. Por ahora. Sí, esperemos que siga así. Dale back. Vamos a cambiar de carro. Seguro. Esperemos que esto no se vuelva. Vámonos en el aventador. Dale. Dale. Me dio frío y todo. Dale. Papi, checate la tablilla. Real Evil Life. Qué mal. Como que se siente un poco mejor. Mejor. Sí, pero si tiro segunda, ¿verdad? Su carro sube de esa. Wow, Jeffrey. No mal, porque el hombre que hay que darle Tirando mucha el tutorial. sabiduría aquí. El tutorial completo. ¿Cómo sientes el response? Como el Tiene algún tipo de delay. tiene lo sientes un bien. como latency. Me la voy a virar para la derecha, para la izquierda. Es que como que, ok, en verdad. Ok, vamos a bajar. Parqueate, estacionate por ahí porque. Okay, frena. Vamos a darle suave. Estás en segunda ahora Mira, mismo, si se das güey. cuenta, ve, ahora está como. Pero como que no hay un entremedio entre aquí y aquí. Como Ok, ya. Sí, que la sensibilidad que tiene no es tanta. que no es continuo. Ay, ¡Y! Siento que me hizo menos daño en esas vallas que. Que obligado. Como que la es como, imagínate que son el D-pad, como que es para arriba o para. O sea, como que no es continuo. Pero fíjate, Sí, se entiendo. siente mejor que ahorita. Yo creo que mejoró un poco. Ahí está bueno para jugar Cruising USA. o algo Pon en así. simulation, a ver. Vamos en En simulation. Simulation estaba y Directo. era como que más complicado. ¿Ves que como Sí, que entiendo. no puedo enderezar? Yo, anda, no por el Ay, la oveja. Ay, ¿Para que le doy a una? En honor a nuestro amigo Pedro. El hay un panita. poquito de lo que es SnowRunner.
Como pueden ver aquí, estamos guiando un camión. Yo no me sé los nombres de los camiones todavía. Y estamos con un remolquito ahí de gasolina para llevar, para demostrar la fuerza del truck. Entonces vamos a comenzar nuestro recorrido. Cuidado que vas con gasolina, papi. Estamos para los tiempos del huracán María y estoy llevando para abastecer los puestos que tienen fila kilométrica. Cuidado que los asaltábamos a los camiones. Ya tres lo que nunca está. Porque puse freno de mano, eso no era. Eso era. Reacción total a X. Ahí pusimos el 4x4. Para no gastar mucha gasolina, tú sabes, ya que Por lo menos yo sé tiene- que tienes por lo un menos tanque tiene atrás. bien gasolina grande. atrás que si se queda, se No, pasa un pero- poquito. Ahí para hacer trabajo. Eso sería, ¿verdad? Eso sería el colmo. Un camión que esté remarcando gasolina se Lo quede bueno, sin lo gasolina. bueno de aquí es que si yo tengo el camión de gasolina, yo puedo echarme gasolina del Claro. tanque. Duro. Cuando llegues al puesto, mira papi, tú voy a cogerte ahí como 3 galoncitos Sí. Tú de... no dices nada. Claro. Se evaporaron. Y ahí estoy como que patinando en el Sí, fango. estás ahí, papi. La vida afuera. Sí, está tirando así. Estás tirando ahí, papá. Podría bloquear el diferencial, pero tengo que poner la tracción bajita y no es la idea. Oye, pero en verdad, hablando claro, ya he jugado varias veces con un guía, mano, es una experiencia completamente diferente. Yo me escucho bien, que estoy Sí. un poquito lejos. Te escuchas súper bien. Que, ¿sabes? Papi, este técnico sonido Después de está que- aquí. Tú lo ves modelando. ahí sin hacer nada, pero sí Pero él hace. hace, pero él hace. Yo no estoy modelando aquí, para que tú sepas. Bueno. Eso dice él. Mira, hay que lo ponemos en bajita. Sí, en mano. bajita. Y seteamos el diferencial, ¿cómo es? Lo trancamos. Mm. Y se va a mover, él se va a mover mejor. Claro. Claro, como pueden ver, ya no está patinando como va. Ya a Jochi lo que le falta es sacar la licencia CD él de A heavy, a heavy. A a heavy papi. duty. Y ya. Che, con lo que estoy no tengo tiempo, imagínate guiando troces. Acabo, señor, por favor. Lo puse en neutro. Claro. Ay, Dios mío. Como pueden ver, lo puso en neutro para que el camión no se esperaba eso. Exacto, fue para ver si El estaba- terreno no se esperaba que lo pusiera en neutro. Tira la bocina, eso tiene bocina. Va a tirar Creo que tiqui, 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 tiqui. No, mira. Y ya mira, salió el pájaro volando y todo. Ahí está. Oye, pues como pueden ver, es un... Mira, yo le estoy dando vuelta al guía, ¿ves? Y mira cómo reacciona. Es bastante... Reacciona bastante. Bastante No fiel, tienes, ¿no? no tienes Tiene mucho delay. Eso. Sí. Y ahí queda. Ahora fue, Estás vale, en el para- agua Para ahora. lavar la Sí, goma, vamos a hacer papi. algo, vamos a hacer algo. Ay, Espérate, no es aquí. Ay, Dios mío, Aquí, aquí fue, hasta aquí aquí arriba. llegó el tag. Chico, estoy bien ciego. pero necesitas los lentes, te los paso. Que tengo que soltar el remolque. Ah, y va a dejar la gasolina. ahí. Así, ahí va, a su propia suerte. Ya, ¿ves? Sí, porque Búscala, eso búscala. lo buscamos después. Búscala ahí. Lo buscamos después. Es que quiero buscarme otro camioncito para tú sabes, para probar esto bien chévere, bien chévere, bien chévere. Chéverín, chéverón. Vamos a hacer... no te pongas así, Jeffrey. El Sí, dice nada, dice Vamos a ver si yo puedo... Espérate. Tienda de camiones. Salir Déjame del ver, déjame ver taller. qué Tira camiones- con el perrito, papi. Mira el Dutch Hunt. A ver qué camiones hay aquí afuera. Duck Hunt, como se diga. Esta es la que yo quiero. Ok. Como pueden ver, aquí tenemos la Homer. que la tengo preparadita para la callosa. Duro. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a montar la gasolina en la joven? ¿Qué? En realidad lo que quiero es correr un poquito por ahí para divertirnos. Claro. ¿Qué le pasó a esto? Hello. Que estamos en un fanguizar bien A ver, cero. estás trancado ahí. ¿Qué rollo le pasa? Eso está, Cara. medio carro está enterrado en el fango. Que tenía que ponerle 4x4. Papi, esas guaguas gastan un montón de gasolina, ¿no? Bueno, por lo menos tú ya sabes montar un tanque de gasolina, por si acaso. Todo es parte del plan. Y por ahí Ya. gasolineras también.
Tengo entendido que eso en vida real las Homer gastan como 16 millas por galón, algo así. De verdad no sé. Yo sé que la nueva está bella y es híbrida. No, claro, es completamente electrónica. Yo creo que... No, Sí. en verdad la Homer nueva está súper exagerada. Sí, no, pero me refiero a ese modelo que estás viendo. Pero en la Ahí nueva tuve se que ve- conectar un Fíjate, cablecillo para ayudarme. Pero me quedé pillado. Háblate de los wipers, papi. Yo no sé prender los wipers ahí. No sé si se puede hacer. No cuenta. Yo no sé. Sabe guiar un camión, pero no sabe sabe prender los el- wipers. Efren, ¿se pueden prender los wipers o no? Él nos contesta ahora, claro que sí. Claro que sí, ya mismo llega la llamada. Ya te la verdad, esto promete horas de diversión. Horas largas. Y haciendo los encarguitos. Este juego, en verdad, te pone. Y este es uno de los mapas. Hay mapas que son en nieve. Como bien sabemos lo que es SnowRunner, ¿verdad? Pues obviamente, este es Michigan, mano. Esto es un fanguero salvaje, casi todos lados. Obviamente hay calles más clean. ¿Sabes? Ahora mismo están las montañas de Orocovi o algo así. Cacho, si estoy en el mandril. En el mandril metido. Ya mismo vienen los polares y. Ahí mismo ya está la llorona Las por ahí. Can-Am, las Can-Am. Y si nos vamos para acá arriba a ver qué hay. La llorona por ahí. ¡Uy! La llorona. Un chupacabra. Y ahora fue. Yo creo que aquí nos No. queda. Ahora fue sí, que yo hay creo que que- pedir ayuda. Porque ahora yo engancho este cable, y el cablecito nos ayuda. Vamos. Chocas con la piedra. Está llevo el Ay, carro. pero le falta fe. Anda, espérate, ¿Qué pasó ahí con la fe? Cablecito. Cablecito. Cablecito, mira. Dame cable. Ay. ¿Te acuerdas de la película de Jurassic Park? Que él está en la Jeep y poniendo el cable fue que se lo almorzó el Sí, el dinosaurio. El papa. ¿Cómo es? Que se la habrá. el venenoso. Sí, la sombrillita, Más la venenoso que sombrillita. la ex de Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo. ahí. tóxico. Sí. Vamos. A todas estas me estoy dando cuenta que no está yendo ni en dirección Vamos a No, pisar. lo que estoy es. Estamos explorando tranquilo. Sí, estamos aquí, tú sabes. Estamos disfrutando subiendo de la naturaleza ¿cómo es que se llama? y chocando los árboles. ¿Cómo es que se porque- llama el Ya restaurante está este? lleno. El Cerro Nandie. ¿No saben? El Cerro Nandie. Es un restaurante que está literalmente en el cerro de una montaña y ahí van mucha gente con carros 4x4. Ok, ahí se echó el motor y ahí se echó el chasis A ver también. qué pasa. El Sandra Yamacuye. Y hasta llegamos, podemos verlo. Usamos la técnica de usar un mármol para parar el carro. Exacto. Anda. Ahí la técnica otra vez de echar el motor check mientras engine, paras el papi. carro. Ahí perdió 2 puntitos, pero eso no es nada porque está joven. Anda. Y ahí ya perdió eso como- no es nada. Bueno, pero seguimos vivos. Te cambias la cámara que vas a ver que está haciendo humo el motor. Estamos como tempo. Te cogió par de prendí y sigue todavía dando. Y el babala no muere, dice el dicho. Y conste que Déjame dice. echarle. Pero con el cablecillo. El Cablecillo cablecillo. contra la Todo es piedra. posible. Porque un bumper se recupera. Un bumper se recupera el motor. Y Se apagó. se Motor apagó calado. el carro. Wow. El Bueno. cablecito. ¿Qué aprendimos en este episodio? No le encarguen cosas a Hochi. Porque mira lo Porque que va a no hacer. vamos a No llegar. va a llegar. Y si llega A con mitad de Mira camino. para allá. Y si llega ya con un carro todo destrozado. A mitad de camino va a dejar tu paquete por ahí, Para tirado, que lo saco. a su propia suerte. Mira el motor. Ay, Dios mío. Ay. Ahora fue. Mira. El muchacho tiene cara. Tiene la cara. Espérate, él sigue rodando por ahí. Así es que lo va a sacar Ese- rodando. Como Vamos. Susan Soltero, papi, Es en el morro. Es parte de la estrategia. Mira para allá cómo tiene ese carro, brother. Prendió. Ahí está. Cablecillo, el cablecillo. Ese motor tiene auto healing y todo. O sea, mira para allá. Y ahí ya se volvió a apagar. Ahí, papi, dale. Ahí está. Si lo sueltas, ruedas par de pies más para abajo. Si das 2 vueltitas más, llega. Vamos a ver que el carro está sufriendo, mano. No, ya. Bugu, nos tu dimos- papá, nos ¿qué dimos pasó? cuenta. ¿Cómo lo hace? Muchacho.
Ay, papi, ¿Cómo lo hace la corollita Jeffrey, ah? no les entendí. Bueno, Corillo, vamos a dejarlo ahí, se me acabó de ocurrir algo. ¿Qué? ¿Qué? El de Jeffrey viene en camino, el guía de Jeffrey. ¿Qué tal un viaje sin ver? Guiando con los ojos vendados, Viajo sin ver challenge. con los guías. Hacho, yo me tiro. ¿Lo hacemos? Obligado. Eso viene como insundea tan Ah, pronto creí. lleguen. Por ahí vienen. ¿Y eso viene esta semana que llegan? Espero. Como Vamos la allá. eficiente es que es el correo. El correo está bien eficiente en estas Súper navidades. eficiente. Ha superado ¿cómo es? Expectativa. Las expectativas. Definitivo. Bueno, Corillo, esto vamos a ir redondeando. Sí. Puntos. ¿Cuántos puntos yo le daría al Ori? No sé cómo se llama. Oh, yo tampoco. Overdrive. Algo de así. overdrive. Ahora. Por el precio, creo que es una buena inversión. Obviamente, si tú no quieres gastar $300, 200 y pico de pesos, Obvio. se siente bien. Mano, es el tamaño, entiendo yo, de un guía normal. No es pequeño. Yo que tengo las manos bastante tamaño regular. Delicado. O sea, no son tamaños pequeños, mi hermano. Se siente bien. Obviamente, aquí estamos agarrados de esta mesa, que no es lo ideal. No. Quizás una mesa más Más sólida. sólida, más sólida. claro. Los pedales responden súper bien, el juego responde súper bien. De verdad que yo le doy de 10, yo le doy un 8. Un 8, un 8. Las palanquitas le dan un buen toque, se siente ufio tirar el cambio aquí. No para que no se rompa. Oye. Así Ya que. veló la Homer ahí. ¿Qué? Ya violaste la Homer. Vamos a ver. Está lloviendo y todo. Bueno. Está bueno. Así que, Efren, cuando quiera, venimos aquí a coger unas clases. Oye, ¿y si Efren se apunta para el viaje sin ver? ¿Te apunta, Efren, o estás caqui? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedecito? Así que, nada, Corillo. Mi nombre es José David Rodríguez, mejor conocido como Hochi. Y el Jeffrey Rodríguez como Freddy Freak. Y mi nombre es Luis Daniel, pero en todas las redes me consiguen como Dímelo Luis. Mamá mía, Luigi, mira, Madre de Facebook, Coto. Instagram, YouTube, Twitter, Anchor, Spotify, Apple Podcasts y otros podcasts que no me sé ni los nombres que El están que usted por ahí. quiera. El que usted quiera. Y la madre de las tomatillas. ¡Ay! Mira, el Nubi está haciendo unos excelentes. Ahora está jugando, terminó Doom. Ujú. Estaba jugando el demo de Monster Hunter la semana pasada. Un muy buen demo, que el jueguito viene duro. Así que siempre está con algo nuevo. No se olviden, Nubi, los martes, jueves y sábado a las 9 de la noche. Tu peor pesadilla. De la noche. No se duerman de ese lado. No se Viene por ahí, duerme. viene El calladito. no- bueno. El No te no, duermas. el no viene para así por detrás. Bajito. Bajito y de momento, Repentino. ¡Ay, qué pasó aquí! El Nubi llegó. Así que esa es la que hay. Y mira, danos el cariñito. Suscríbete al canal de nosotros. Sí. Dale like, campanita. Más importante, sí. Comparte con tus amigos y coméntanos. Siempre estamos pendientes a los comentarios. Nos gusta ver las opiniones de los demás. Aunque sea una opinión que quizá, aunque sea mala, zúmbala, en verdad, la leemos y cualquier Zumba cosa ahí, no me te pase. ignoramos. Pero no, estamos pendientes y en verdad nos encanta recibir esos mensajitos de Claro, apoyo. feedback bueno o malo. Pasa Oye, todo. estamos llegando a los 10,000 likes. Estamos cerca. Estamos Ya allí. estamos ya a ley de nada. Tocando la puerta como el padre. Vamos a la vuelta de la esquina. Ahí. Papi, estamos... ¿Verdad? Qué bueno. Rr. Así que, Corillo, lo que falta decir que nosotros somos los Semi Gamers. Sigue jugando.